En el marco de alfabetización científica vamos a introducirnos a la lectura de papers. Cuando leemos papers, nos vamos a detener en papers que trabajen con aspectos de neuropsicología tractográfica. Por eso vamos a redundar un poco con las diferentes partes que componen un paper, las vamos a explicar varias veces para que se entienda por qué la investigación científica es básicamente la dimensión social del conocimiento. Hay que tener en claro que el científico es alguien que socializa conocimientos a diferencia de una persona que busca convencer a otra. En el campo de las neurociencias ha habido una eclosión de autores, de publicaciones, de terapias que no logran alcanzar esa dimensión social. Y ese es un límite interesante para determinar qué es aquello que tiene evidencia y qué es aquello que no la tiene. Tener una dimensión social del conocimiento es estructurar el modo en que lo puedo presentar de manera que cualquier persona, independientemente de mis opiniones y de las opiniones de esa persona, pueda observar cada una de esas aseveraciones y tener explícitamente las evidencias por las cuales aquello que se afirma puede ser falsable. ¿Qué significa falsable? Significa que establezco las condiciones bajo las cuales lo que estoy afirmando puede llegar a ser refutado. Entonces tengo que invertir mi pensamiento y no buscar hablar para tener razón, sino establecer de qué manera está construido un conocimiento para que se puedan descubrir los mecanismos mediante los cuales ese conocimiento podría estar equivocado. El científico es alguien que disfruta más de descubrir los mecanismos que estructuran un error que de decir tengo razón en esto. Por eso la actitud científica es siempre más cauta, es hipotética, es conjetural, pero sin embargo lo provisorio que va siendo su conocimiento es algo que le va permitiendo cumplir con los verbos de la ciencia, es decir, intervenir, determinar, cambiar, modificar, realizar una actividad y que esa actividad tenga consecuencias controladas y que eso sea mejorado. Entonces, si entramos en abuso verbal por parte de padres hacia niños, necesitamos, en lugar de consejos o una diatriba moral, abordar un paper que en un taller de lectura nos permita ver de qué manera está estructurado un conocimiento, una investigación científica sobre este tópico que se relaciona con neuropsicología tractográfica, con producción de emociones y con los niveles de análisis que tenemos en cuenta, que es el nivel de análisis de las estructuras de las redes neuronales y de la interacción social.
the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you. Para que tenga efectividad el programa de taller de lectura, tenemos que detenernos en todas las partes que lo componen, incluso en aquellas partes que quizás los que están acostumbrados a leer papers se llegan a saltear, como la parte de instrumentos, la parte de cómo se seleccionó la muestra, la parte de validez. Y esto tiene un sentido, es que todo integrado conforma la historia. Si nosotros vamos a decir que un paper es una historia contada, pero es una historia actual, es la historia de un año y medio de personas trabajando, leyendo, diseñando métodos, ingeniándoselas, cooperando entre sí para lograr resultados, haciéndose preguntas. Algo fundamental, existe ya un conocimiento asentado y un paper es una ruptura con ese conocimiento asentado. Ahora, la ruptura no tiene por qué ser crear un nuevo paradigma, es agregar algo, fundamentar que hay algo que no se conoce, y eso en general es una estrategia. Entonces es muy interesante ver el armado de la estrategia, pero luego cómo cada variable, cada concepto, cuando uno es curioso y observa realidades, ¿a qué se encuentra? A tematizaciones. En este caso, tenemos la crianza de un padre hacia hijos. Es algo que uno ve, observa permanentemente, experimenta. Entonces, si observamos fenómenos, y esos fenómenos a veces son distintos, son diferentes a lo esperados, y a veces observamos que hay padres que abusan verbalmente de sus hijos. Entonces, cuando queremos que eso se generalice, se universalice, como decía David Hume, que salga del terreno de la opinión, qué barbaridad, qué terrible, y pase a una explicación, a un mecanismo proximal causal, a lo que tenemos que llevar la tematización es a que eso se forme un concepto. Entonces el concepto ya va a ser abuso verbal parental. Y los problemas empiezan porque cuando uno activa un concepto, activa muchos conceptos vecinos. Entonces, primero empezamos a restringir del abuso verbal parental. ¿A qué nos vamos a referir? Pues no nos podemos referir a todo. Imagínense abuso verbal parental. Y uno diría, ¿cómo lo trato científicamente? En una opinión, en un diario, sería fácil escribir que está mal, que eso no beneficia a nadie, que puede influir en la autoestima. Pero uno dice, puede influir en la autoestima, lo está diciendo sin ninguna responsabilidad. No tiene ningún dato para afirmarlo. Yo quiero entonces datos y quiero centrarme en esa tematización. Tengo que restringir. Entonces, para restringir, digo, bueno, me voy a concentrar en
adultos jóvenes que hayan sido expuestos al abuso verbal parental. Es decir, ya personas que han crecido, pero que de niños, en la historia de su niñez, han vivenciado el abuso verbal parental. Entonces, ya tengo más acotado ese universo, entonces es más factible estudiarlo porque está más limitado a qué me voy a referir y eso tiene un impacto muy concreto. Los datos que voy a poder obtener con instrumentos confiables y válidos son factibles. Si yo digo abuso parental verbal en general, y tendría que recolectar datos de lo que sucede en la calle, lo que sucede en la escuela, lo que sucede en la casa, con qué intensidad, con qué frecuencia, de qué tema se trata, puedo haber en un recorrido longitudinal de la vida de esa persona, puedo relacionarlo si eso ha tenido alguna relación con otra variable. ¿Cómo sé que es solo abuso verbal parental y no otro tipo de abuso que puede estar altamente correlacionado? Bueno, y todo eso lo tengo que medir. Bueno, ahí es donde, si yo no logro una matriz de datos que me permita hacer inferencias y descripciones, entonces no tengo nada que contar, ninguna historia que contar. Si voy a contar una historia de abuso verbal parental, restringo. Entonces digo a jóvenes adultos que han sido expuestos. Pero un joven adulto que ha sido expuesto puede tener secuelas en la personalidad, puede tener secuelas en la forma de, en su autoestima, en su autoeficacia, en sus relaciones con otras personas. Puedo también interesarme por otros niveles de análisis. Puedo interesarme por niveles de análisis de que la palabra ingresa por el oído y el oído es procesado semánticamente. Entonces me puedo interesar por los efectos semánticos. Y en lo semántico hay toda una organización. El conocimiento es muy vasto, no puedo partir de que nadie escribió nada antes. Por lo tanto, sigo restringiendo. Entonces digo, voy a hacer abuso verbal parental de jóvenes adultos que han sido expuestos y me voy a fijar qué anormalidades presentan en los tractos de sustancia blanca. Es decir, anormalidades en los tractos de sustancia blanca de adultos jóvenes que han sido expuestos a abuso verbal parental. ¿Y por qué aclaro evidencia preliminaria? Eso es por la magnitud de tu investigación. ¿Qué tamaño de muestra tenés? Luego, ¿cuánto conocimiento previo hay como para uno decir estos aportes son consistentes con la literatura previa o esto es un primer abordaje que puede iniciar nuevas investigaciones? Bien, ya en el título entonces tenemos de qué historia se trata. Cuando uno va a leer, uno lee una historia. Es un artículo científico, sí, pero es una historia. Es contar una historia. Y las historias de los artículos científicos tienen una estructura. Y es una estructura muy interesante que la vamos a ir comparando entre los distintos autores porque así como existen los literatos, existe Dostoyevsky, existe Goethe, existe Flaubert, existe Houellebecq, bien, también tenemos estilos de autores. Hay autores que
plantean que su novedad, su avance, por qué se integra este paper, no necesita tanto recorrido de antecedentes, sino ir directamente a la novedad y ser muy fuertes en los otros aspectos. Mientras que hay otros autores que tienen bastante más interés en que se justifique que eso tiene un aspecto novedoso. ¿Y por qué existen estos diferentes estilos? Y sería como decir por qué existe Goethe y por qué existe Rabelais y por qué existió Miguel de Cervantes Saavedra. Porque son estilos. Todos los estilos, como los estilos de la literatura, respetan ciertos cánones. Los cánones de un artículo científico, uno dice, están más establecidos, sí es cierto, se colocan más normas, sin embargo, la variedad es gigantesca. Es enorme las diferencias que existen entre cómo escriben, por más que escriban para la misma revista, porque se focalizan, cómo analizan datos. Ahora, obviamente, yo ahí estoy anticipando aspectos de lo que se van a tratar estas historias que conforman el taller de lectura. ¿Qué es el taller de lectura de artículos de neurociencias cognitivas? Es estudiar, indagar acerca de las historias, de cómo se cuentan las historias de estos literatos. Centrarnos, por supuesto, en el tema del que hablan, pero también de cómo lo hacen. ¿Qué aspecto uno le puede subrayar a ustedes para decirles, miren lo que hizo aquí? Acá en esto hace un giro que no es habitual, o esto se llama estilo de tal forma. Bien, ese es el fundamento. Entonces, hay partes que son estructurales, que responden siempre a la revista en la que están publicados, es decir, van más por la edición. Por ejemplo, este es un artículo que está liberado, es decir, que está dispuesto de la revista Biological Psychiatry, o sea, psiquiatría biológica, por el National Institute of Health, o sea, Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucho interés entonces en que esto se lea. Evidentemente hay un financiamiento grande, entonces quieren que esto llegue, se divulgue, entonces se libera el artículo. Por lo tanto, cuando uno ve estos sellos al principio, lo que uno va a observar no es el formato de la revista original, sino de la liberación de ese artículo por parte de una entidad que lo está patrocinando. Es sumamente caro, sumamente costoso que un artículo esté libre. Un artículo, si uno lo quiere leer, sale aproximadamente 30-35 dólares. Ya en pesos no sé muy bien cuánto sería, pero sería más o menos 600 pesos leer un artículo. Bien, uno puede acceder de distintas formas por pertenecer a un VPN de una universidad que presente liberaciones de artículos, por liberaciones como esta, o por Science Hub, que en algún momento hablaremos de qué es eso y de qué manera funciona también. Se colocan, por supuesto, el nombre de los autores, y en el nombre de los autores se ven las filiaciones y se ve si es un estudio multicéntrico o no. Eso es muy interesante, ver si han participado gente de distintas nacionalidades. Acá lo que se puede ver es que la principal autoría y las relaciones están muy claras. El primer autor pertenece al Hospital McLean de Belmont, a
Harvard y a la Universidad Católica de Corea. Entonces el vínculo entre Corea del Sur, que podemos ver ya en el autor que tiene el número 5, y el vínculo entre Harvard está facilitado porque hay una persona que pertenece a ambos centros. Eso es parcialmente un estudio multicéntrico, es más bien que que los autores tienen múltiples filiaciones. Uno detecta un estudio multicéntrico, o sea, de diferentes centros de investigación, cuando observa que los autores no tienen en común una filiación, sino que cada uno tiene su filiación. Pero luego también es sencillo de detectar cuando uno observa la muestra. En este caso, lo que observamos acá es que evidentemente hay dos países vinculados, que son Corea del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, y que la filiación de los autores es mixta. Aquí hay tres institutos claramente vinculados, que es la Universidad Católica de Corea, el Hospital McLean de Belmont y el Departamento de Psiquiatría de Harvard. Entonces, vemos que los autores pivotean entre esos tres institutos. El abstract es el resumen. Sucede con el abstract es que en general es lo que sí está liberado y lo que es gratuito. Es muy extraño que un abstract no sea gratuito. Hay entidades que hacen que ni siquiera el abstract sea gratuito, pero son muy pocas, muy pocas. Entonces, por ahí a veces leer el abstract no sirve tanto, porque es como hay un nombre que se utiliza en las películas que es spoiler. Es decir, es como si te contaran la historia ya de antemano, de una forma muy resumida con el final. Y acá lo que nos interesa es recorrer la historia. Entonces, vamos a ir a la historia. Por eso es que no nos vamos a detener en el abstract. Si no leyéramos la historia, obviamente que sí leeríamos el abstract. Estas partes son muy obvias, que es donde va a escribir el autor, donde el autor, los publicadores declaran sus responsabilidades, que no son responsables de determinados aspectos. No va a la esencial. Vamos a lo esencial, que es la introducción, y también resumimos un poco. ¿Qué es este taller de lectura de papers? Es cómo se cuentan las historias en la ciencia, cómo son los literatos de la ciencia. ¿Por qué contar un paper, contar datos, es hacer literatura, pero dentro de una rama de la literatura, que es la ciencia, que tiene sus cánones, que tiene sus reglas, que tiene su sintaxis y que tiene sus objetivos? Pero no estamos afuera de la literatura y no estamos afuera de la historia. De lo que estamos adentro es de que son historias muy particulares. La persona que cuenta la historia y las personas que cuentan las historias hacen muchas cosas para contarla. Son como aventureros, así como se rellena el diario de un viaje cuando un piloto de avión tiene que ir reflejando todo lo que le sucedió en un vuelo transoceánico. Estas personas, estas novelas que se escriben haciendo muchas tareas. Y
hay rasgos que tienen las personas que hacen estas tareas que son muy particulares e interesantes. Son rasgos muy creativos, muy innovativos y muy estructurados y muy rigurosos. Esa combinación de creatividad y rigurosidad, de ingenio y a la vez de tener una estructura, ¿por qué está orientada? Está orientada por una razón que la dijo el gran filósofo David Hume, porque quiero volver universal lo que estoy diciendo. Quiero que si una persona no lee esta historia que estoy contando, o dice que esta historia la niega, o bien la refuta mediante datos, es decir, mediante un procedimiento, o bien es un ignorante. Y que alguien que no haya leído sea ignorante ya no es una cuestión de no tiene cierta cultura general, no. Es que estas historias pertenecen a un dominio de historias que aunan la redacción de ese texto literario con un conjunto de pautas de trabajo que me proporcionan una matriz de datos que me hacen describir y hacer inferencias de manera que están totalmente disponibles para que las refutes con otra matriz de datos. Pero están disponibles para que las refutes. Ahora, refutarlas te lleva a que tengas que incorporarte a estas actividades. Escribir, tener creatividad y también tener rigurosidad y tener esta paciencia y esta cantidad de interacciones con otras personas, porque son trabajos que es muy poco frecuente que no lleven al menos un año de actividad.